Ahora sí, muy buenos días. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes el día de hoy, con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, que tiene por objetivo promover la vacunación para proteger contra las enfermedades a personas de todas las edades. El día de hoy reunimos a 3 expertos en la materia en la que nos estarán hablando sobre la importancia de la vacunación y el panorama del rotavirus en México. Aproximadamente 1.4 millones de niños no cuentan con el esquema de vacunación básico completo y el día de hoy los expertos nos estarán hablando más de ello. Sin más, doy la bienvenida a la doctora Yolanda Cervantes, médico pediatra infectóloga y directora de investigación, desarrollo clínico y asuntos médicos del área de vacunas en GSK México, al doctor Sarbelio Moreno, médico pediatra infectólogo y director de enseñanza y desarrollo académico, así como al doctor Luis Díaz, médico pediatra, infectólogo y presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que en caso de que tengan alguna pregunta, pueden hacerlo en la sección del Q&A que les aparece en la parte inferior o lateral de su pantalla y les estaremos contestando con los expertos en la sesión que tendremos más adelante. Así que sin más que decir, le cedo la palabra al doctor Luis. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Mi nombre es Luis Ochigua Díaz, ya lo comentaron, soy pediatra infectólogo, presidente actual de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de charlar de puntos sumamente importantes que tenemos que sensibilizar nuevamente a toda nuestra población. Para este preámbulo, para iniciar la información, en esta imagen podemos ver cómo, con base en la encuesta nacional de la dinámica demográfica, pues vean ustedes cómo tenemos alrededor de 38.5 millones. Perdimos ahorita al doctor Luis. Sí, población, y de tal forma que antes que tomemos en cuenta las siguientes imágenes, sí valdría la pena pues mirar que en esto de la humanidad, la humanidad ha sido realmente, después de la aparición del agua potable, pues un gran avance, sobre todo en la prevención de la mortalidad y de las discapacidades en el mundo. Por supuesto que hay que tomar en cuenta en el esquema de vacunación el 30% de muertes de niños menores de 5 años se pueden prevenir con la vacunación. Entonces imagínense ustedes esta cantidad, tomando en cuenta la población que tenemos, el 30.8% de la totalidad de nuestro país que son menores de 17 años. Entonces es de suma importancia que todo tengamos nosotros la percepción de tener completo el esquema de vacunación. Se menciona que hay 2% de menos probabilidad que haya un fallecimiento en los pequeños cuando reciben su esquema de vacunación. Entonces vean la importancia de poder nosotros establecer dentro del margen de objetivos para la población es completar el esquema de vacunación. Si me pasan la siguiente imagen, vamos a ver cómo en el aspecto de la cronología de lo que estamos viviendo hoy en día, la cronología de la propagación del coronavirus, y esto sobre todo se estaba ya de alguna forma calculando que en la emergencia actual que estamos viviendo, realmente la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, pues habían advertido que en el mundo iba a reducirse la aplicación de la vacunación en los pequeños precisamente por las condiciones y las características que tienen. Entonces hay que tomar en cuenta que pues la evidencia epidemiológica de los primeros meses del 2020 apuntan a que hubo una disminución muy importante en el número de aplicación de vacunas de estos en el mundo. Vean ustedes aquí cómo la cronología sobre todo ha ido incrementando la difusión y va uno de acuerdo con lo que está sucediendo en el aspecto de la salud pública. Vean ustedes en estos momentos desastre de salud pública y pues, realmente cómo está en la India. Y en la India en estos momentos, ¿quién se va a estar preocupando de aplicar vacunas en los pequeños? Si me pasan la siguiente imagen, vean lo que está sucediendo y evidentemente que esto
pues lo vamos a considerar que el instinto protector materno de nuestros pequeños, pues lo primero que va a hacer es evitar que haya un contagio en nuestros niños, y este disminución de contagio es en el resguardo del domicilio, y esto conlleva que también las decisiones de no sacar a los pequeños, a los niños, no hay escuelas, no hay guarderías, y vean lo que se reporta prácticamente con información de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud. Vean cómo se mencionan que hay 117 millones de dosis no aplicadas en el primer semestre del 2020. Y esta cantidad a nivel mundial pues se va a reflejar, si me pasan la siguiente, por favor, se va a reflejar sobre todo en el aspecto de la epidemiología en nuestro país. Evidentemente que si no hay una aplicación de vacunas, pues los padecimientos a los cuales estaban sometidos a proteger, como son pues, padecimientos infecciosos, vean ustedes cómo ya la UNICEF había alertado a nuestro país a tener una caída histórica en la cobertura de la vacunación en nuestros pequeños infantes menores de 17 años, sobre todo los menores de 5 años, y vean el desajuste que ha habido muy importante en la emergencia sanitaria por COVID, y esta información es hasta el julio del 2020, en donde vean la BCG nos protege contra la tuberculosis. Vean cómo hay una disminución del 76%, de la triple difteria, tosferina, tétanos del 82%, de la poliomielitis el 82% nuevamente, sarampión, rubiola y papera 73%, coco 56%, rotavirus 82% y hepatitis B 84%. Esto es de suma importancia que ustedes se den cuenta que si no estamos nosotros aplicando estas vacunas conforme el esquema nacional de vacunación, estamos sometiendo a una vulnerabilidad muy importante a nuestros niños, de tal manera que no hay que olvidar que están presentándose nuevamente estos padecimientos cuando ya se encontraban pues controlados, y esto es a nivel mundial, de tal forma que ya se están presentando en nuestro país casos donde había una disminución evidente de estos padecimientos, y de tal manera que debemos de tomar en cuenta pues prácticamente la sensibilización para nuestra población de acudir a completar el esquema de vacunación. Me pasan la siguiente imagen, por favor. Entonces, vean a nivel de la anterior. No, sí, exactamente. Aquí podemos nosotros ver, como les mencionaba, si considerábamos que es un gran avance tecnológico en la humanidad la aparición de las vacunas, con un control y con una ausencia completa de padecimientos como la poliomielitis, el sarampión, donde se prevenía todo esto precisamente por la aplicación de la vacunación, pues en estos momentos, al no vacunar, están reapareciendo brotes importantes de estas enfermedades que se prevenían durante los primeros años, y de esta manera pues nosotros no tenemos que olvidar qué está sucediendo ahorita. En estos momentos hay un aumento importante de los padecimientos metabólicos en el adulto porque se han descuidado con la emergencia del COVID en nuestra población. Me comentaba una compañera jefa de enfermeras en el Instituto Mexicano del Seguro Social que afortunadamente en estos momentos en la Ciudad de México no tenemos tantos casos de COVID, pero tenemos un aumento importante de los casos metabólicos descompensados en el adulto. Esto sobre todo porque se están descuidando precisamente el control de estos padecimientos, que son padecimientos crónicos degenerativos. Y lo mismo está sucediendo con nuestros esquemas de vacunación, con la reaparición de estos padecimientos, donde ya se encontraban prevenibles. Pásenme la siguiente, por favor. Vean aquí que nosotros debemos de tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo. Tenemos de ver que son multifactoriales estas oportunidades perdidas y que pues realmente son diferentes motivos los que están conllevando a que tengamos un incremento de la ausencia de la aplicación del esquema de vacunación, en donde vuelvo a repetir, el principal objetivo es evitar que se presenten estos padecimientos, y si se dan cuenta, en los menores de un año es la gran carga de inmunizaciones que vamos a tener a los 2, a los 4, a los 6 meses y los refuerzos. Entonces vean que estas oportunidades perdidas son aquí, por ejemplo, causas atribuibles a los servicios de salud e inmunizaciones como el desconocimiento en el personal de salud. También tomamos las causas atribuibles a las amenazas biológicas o el desabasto, como sucedió en muchos de los inmunógenos en nuestro país,
que hubo un desabasto muy importante de estas vacunas, distribución, mitos, leyendas urbanas, redes sociales, medios de comunicación e información errónea, en donde ya se ha notado la experiencia en otros países de estos grupos antivacunas que han condicionado, antes incluso de la pandemia, que haya brotes importantes de padecimientos tanto en Estados Unidos como en Europa como fue el sarampión, como han sido las parotiditis y algunos otros padecimientos. Y por supuesto, el pánico y la desinformación que hay en algunas familias, todo por las falta de conocimiento, actitudes familiares o encargados de los niños por tratar de evitar contagios, dejan de acudir a los centros de salud. Esto es de suma importancia tomar en cuenta que los gobiernos han tomado algunas conductas, sobre todo para favorecer el aspecto en donde haya estrategia para convencimiento de la aplicación de vacunas, aparte de la información en los centros de salud y la aplicación de estos biológicos fuera de los centros de salud. Incluso hay lugares donde en el auto se están aplicando los biológicos a los pequeños y se están mandando constante en las redes sociales. Me pasan la siguiente, por favor. Vean ustedes aquí en esta imagen la información de la Sociedad Latina de Infectología Pediátrica, un documento que salió precisamente con la información respecto a la aplicación de las vacunas y los servicios de inmunizaciones durante esta pandemia. Y vean lo que nos refiere, que al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis como consecuencia de la interrupción del esquema de vacunación sistemático, precisamente por lo que está sucediendo por la pandemia COVID-19. Entonces, es de suma importancia que nosotros podamos tener un aspecto sobre todo preventivo y no curativo, así como hemos estado difundiendo en la población infantil el aspecto de la salud mental, la ansiedad, el manejo de todo este tipo de depresiones que están surgiendo en nuestros niños. También tenemos que fomentar en aquella población menores de 5 años que completen su esquema de vacunación de todas las vacunas, porque de esta manera vamos a tratar de disminuir la mortalidad de estos padecimientos que ya están surgiendo una vez más y cada vez más frecuente. Si me pasan la siguiente, por favor. Vean ustedes entonces que prácticamente esta información se va a poder complementar tomando en cuenta padecimientos tan importantes como son las infecciones por rotavirus. Y me voy a permitir darle la palabra a mi querido amigo, el doctor Sarbelio Moreno, para que a continuación él nos dé, dirigido ya y con este preámbulo general de todas las vacunas, nos hable de más información respecto a la infección de rotavirus en nuestro país. Muchas gracias y adelante, Sarbelio. Muchas gracias, Luis. Pues qué gusto estar con ustedes en esta reunión. Fíjense que hay muchas cosas que son difíciles de comprender. Cuando mis maestros me platicaban de la difteria y de la poliomielitis, para mí, aunque viví parte de la colita de estas enfermedades, pues me era muy difícil de entender porque no las había vivido. Pero una que me tocó vivir siempre fue rotavirus. Y créanme que era una calamidad. Recuerdo mucho una guardia que llegaron 100 rotavirus en la noche. Al Instituto Nacional de Pediatría llegaron 100 en una guardia. Nos fuimos al día siguiente hasta las 8 de la noche, después de haber salido a las 8 de la mañana, haciendo las notas de todos los casos de rotavirus que llegaron. Y es que rotavirus era una enfermedad antes de la vacuna que era una calamidad en el tiempo de invierno, era conocida como la diarrea de invierno y le daba a los niños más pequeños. El pico de edades entre los 3 y los 9 meses, pero también les puede dar un poco a los más grandes. Y fíjense bien los datos que tenemos de qué era lo que ocurría antes de la vacuna. Al año había cerca de 111 millones de casos de rotavirus. 25 millones iban al año por diarrea por rotavirus al médico. Se hospitalizaban cerca de 2 millones y se morían casi 500,000 en todo el mundo. Fíjense qué enfermedad tan importante. La que sigue, por favor. Fíjense bien, a los 5 años, por lo menos cualquier habitante del planeta ya había tenido una infección. Nadie se libraba. De 1 de cada 5
había ido al médico por rotavirus. 1 de cada 65 se había hospitalizado por rotavirus y 1 de cada 293 niños moría por rotavirus, de los menores de 5 años. Fíjense, en la región de las Américas, en América Latina, había cerca de 13,000 muertes al año por rotavirus. Cada minuto, si nosotros contáramos cada minuto, se moría un niño por rotavirus antes de la vacunación. Eso sí, era un virus muy considerado, porque era un virus democrático. Teníamos la misma prevalencia en los países ricos que en los países pobres. La siguiente, por favor. Pero sí teníamos algunas diferencias, porque una cosa es la incidencia, pero otra cosa es la capacidad que teníamos para poder asumir el reto de un paciente grave. Entonces, en los países de muy bajos recursos, 1 de cada 205 de los que tenían rotavirus se moría. En los países de medio a bajo nivel socioeconómico, 1 de cada 500 y tantos. En los de medio alto, 1 de 1,500, en los altos, 1 de 50,000. O sea, dependía mucho de la capacidad que tenían los países para tratarlo. Nosotros, un país en desarrollo, que posiblemente no tengamos las mismas condiciones de algunos países africanos, pero sí tenemos muchas necesidades, realmente sufríamos por rotavirus. El rotavirus era súper frecuente y se llevaba a los niños al hospital. Y esto era una tragedia. La siguiente. ¿Cómo era la enfermedad? Uno se contagiaba, ya sea por infección, por vía respiratoria, por vía oral, por objetos contaminados. Se infectaban las células del intestino. No sé si han comido la pancita, pero ven que tienen vellosidades, vellos cuando nos comemos la pancita. En esas vellosidades apicales era donde llegaba el rotavirus. Tiene una toxina que se llama NSP4, que facilita la pérdida de agua y de electrolitos. Pero no es la única vía. Disminuye la absorción, luego la absorción de la lactosa en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, también va a disminuir, entonces va a llegar estos azúcares íntegros al colon y ahí lo va a fermentar la flora del colon y va a aumentar la diarrea. Entonces íbamos a tener diarrea tanto por la toxina, tanto porque no digeríamos la lactosa y tanto porque no absorbíamos bien el agua y los electrolitos y teníamos una superdiarrea. Esa diarrea nos iba a deshidratar y podíamos caer en un estado de acidosis metabólica que iba a empeorar el caso. Entonces era una enfermedad realmente grave. El niño empezaba a vomitar 5 a 7 veces. Pensábamos que cuando dejaba de vomitar ya se había acabado el problema, pero empezaba la diarrea. Y el niño parecía llave, porque le abrían y empezaba a tirar agua, agua, agua y agua. Y teníamos las salas de urgencias, no nos alcanzaban las camas, las mamás sentaditas con su niño dándole suerito, ya era el cuento de nunca acabar. La siguiente. Afortunadamente, llegó la vacuna. Y quiero decirles que México participó muy activamente porque, independientemente de haber sido el primer país que puso la vacuna en su esquema, la mayoría de los conocimientos que se tienen de rotavirus, de qué inmunidad me confiere una primera infección, una segunda infección o una tercera, fueron los que ese conocimiento sentó las bases para fabricar una vacuna remedando la infección, se obtuvieron en México. El grupo del Instituto Nacional de Nutrición del Dr. Ruiz Palacios en San Pedro Mártir publicó en New England estos datos que ya se habían estado estudiando mucho tiempo y sentaron las bases para la vacuna. Entonces México siempre ha sido activo en cuanto a generar conocimiento para rotavirus y afortunadamente se introdujo la vacunación en el 2006. Primero empezó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya para mayo del 2007 ya estaba de manera universal en nuestra cartilla, se empezó a aplicar la vacuna monovalente, que se ponían 2 dosis, la vacuna Rotarix, y durante mucho tiempo fue la que se puso. Hubo un cambio de 2011 a 2019 que se puso la vacuna pentavalente, bovina recombinante, y esta vacuna era de 3 dosis, tenía las ventajas de ser de 3 en vez de 2, y recientemente ya se volvió a cambiar a la vacuna
de 2 dosis. Ambas vacunas son eficaces, ambas vacunas son inmunogénicas y afortunadamente pues las tenemos disponibles. Posiblemente la ventaja de poder aplicar 2 en vez de 3 con unos efectos muy similares. La siguiente. Y fíjense qué es lo que pasó con la incidencia de rotavirus, con la mortalidad de rotavirus. Aquí en este esquema unas curvas bien picudas de cada año. Las moradas son de los menores de un mes, las negras de 12 a 23 meses, las verdes 24 a 59 meses. Era el número de muertes por diarrea que teníamos. Fíjense bien, a partir de la quinta curva hay un descenso importantísimo. ¿Y qué fue? Que en 2007 se introduce la vacuna a nuestro esquema nacional de vacunación. La siguiente. Fíjense, viéndolo de una manera más gráfica, en menores de 11 meses y de 12 a 23 meses. Vemos de color morado qué pasaba antes de que hubiera vacuna de rotavirus. 2008, primer año que se puso la vacuna, y 2009 ya llevábamos 2 años poniendo la vacuna, y fíjense, un descenso del 66% en los menores de 11 meses y un descenso del 68% en los de 1 a 2 años. La siguiente. Fíjense, aquí podemos ver diferentes años, el efecto de la temporada 2000 a 2006, que era cuando no había vacuna, que no, el siguiente año hay vacuna, y fíjense cómo las curvas van bajando, 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 hasta el momento en que prácticamente ya no vemos esta enfermedad tan devastadora. La siguiente, por favor. Pero fíjense cómo muchas veces nos confiamos, ya no vemos una enfermedad gracias a la vacuna y decimos, bueno, pues qué tal que ya acabamos con ella, o por alguna razón, por ejemplo con la pandemia, dejamos de vacunar. ¿Y qué pasó en esta provincia de España? Fíjense bien, con las líneas punteadas rojas, en una de las provincias decidieron dejar de poner la vacuna de rotavirus, como ya no veían rotavirus, gracias a la vacunación, por supuesto, y fíjense cómo hay un repunte, un aumento importante de la incidencia de rotavirus por el puro hecho de haber dejado de vacunar un año. Fíjense el impacto tan importante que se tiene. Entonces, cuando ya tuvimos la experiencia mala de ver niños muriéndose por deshidratación, tal vez para ustedes sea muy difícil comprenderlo ahorita, sobre todo para los jóvenes. Cuando platicamos con los residentes de los líquidos y electrolitos, que cuando aumenta el sodio, cuando se disminuye el sodio, que como si ya lo ven a uno como algo raro, siendo que ese era nuestro pan de cada día en nuestra formación. Y en mucho el que tengan esta situación ellos es porque han dejado de ver. La siguiente. Gracias a qué? Pues a las vacunas. Y pues la punta del iceberg, lo que veíamos era el vómito, diarrea, deshidratación. Pero quiero decirles que hay muchas otras enfermedades en las que se ha visto que la toxina del rotavirus o el mismo rotavirus ha servido como un disparador inmunológico, por ejemplo, algunas crisis convulsivas, la enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, donde participa rotavirus de una manera que todavía falta elucidar bien cuál es el mecanismo. O sea, no solamente estamos incidiendo en diarrea al acabar con el rotavirus mediante una vacuna, sino también en muchas otras enfermedades. Entonces, yo considero que así como dijo el doctor Luis Ochigua, que las vacunas después de la potabilización del agua fueron un gran invento, dentro de las vacunas, la vacuna de rotavirus ha sido un gran éxito en la historia. Muchísimas gracias y cedo la palabra a la doctora Yolanda Cervantes Apolinar. Muchas gracias, Sarbelio, y bueno, quiero decirles que para mí es un honor poder compartir este foro con el doctor Sarbelio y el doctor Xochihua, también colegas infectólogos pediatras, así que muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Yo me voy ya me presentaron previamente, soy infectóloga pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría desde el 2007, y me desempeño como
directora de Investigación, Desarrollo Clínico y Asuntos Médicos de Vacunas en GSK México. Yo les voy a platicar del impacto en salud pública que ha tenido en general la vacunación y en específico lo que se ha hecho en México en investigación y desarrollo de rotavirus, que ya nos platicó un poco el doctor Cervello, ¿no? Primeramente, recordar que la vacunación salva vidas, la acción de vacunar salva vidas y que se salvan cada año 2 a 3 millones de vidas gracias a las vacunas y cerca de 750,000 discapacidades se evitan, ¿no? Afortunadamente cada vez vemos menos, por ejemplo, las personas con secuelas de polio, que en el pasado eran muy comunes, o pues la gran carga de enfermedad y la disminución de la mortalidad y las infecciones gracias a la vacunación. Posteriormente, si me pasa la que siga, pues me voy a enfocar en este desarrollo que se hizo en nuestro país de la vacuna contra rotavirus, en nuestro país, en Latinoamérica, ¿no? Es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y como se mencionó previamente, desde 1996, cuando fueron publicados por el doctor Raúl Velázquez, el doctor Guillermo Ruiz Palacios, en una revista reconocida científicamente, revisada por pares, que es el New England Journal of Medicine. Ahí se demostraron los primeros pasos para el desarrollo posterior de la vacuna que en este momento se utiliza en el programa de vacunación universal en México. Aprendimos que con 2 infecciones por rotavirus, un niño ya no tenía una tercera infección grave y esta es la base para el desarrollo de la vacuna actual. Posteriormente, el desarrollo clínico de las vacunas, que ahora lo escuchamos de una manera muy natural en el mundo, en el pasado estaba muy focalizada en países como Europa o Estados Unidos, y Latinoamérica fue en ese momento punta de lanza, México también incluido, para traer investigación clínica a nuestro país que nos permite tener un acceso mucho más rápido a las vacunas. Esto sucedió con la vacuna contra rotavirus, con la que tuvimos del inicio de un estudio fase 3 a la introducción en los programas de vacunación universal de Brasil, Panamá, México, pasaron 3 años. Aquí el primer registro también fue en nuestro país antes que en cualquier otro país del mundo, que esto también pues fue romper un paradigma importante donde tenía que haberse registrado antes en otros países y pasaban 10 a 15 años para que nos llegara una vacuna nueva a nuestro país. Esto permitió, y con mucho orgullo les comento, que mi primer hijo, que se llama Mario, también su hermano, los dos recibieron la vacuna contra rotavirus por vía oral en administración de 2 dosis. Aquí pueden ver la foto de él con su pediatra, el doctor Aarón Pacheco, administrando la vacuna para Mario. Y bueno, ya les había mencionado que la vacunación universal inicia en nuestro país. Ya se presentaron los datos por el doctor Cervello del impacto en la disminución de hospitalizaciones y muertes, más del 50% de disminución de mortalidad en niños menores de 5 años gracias a la vacunación contra rotavirus. Esto en su momento, la publicación de estos datos fueron comparados con el impacto que ha tenido la vacunación contra la polio en el mundo y de hecho reconocidos por la revista The Lancet como las mejores publicaciones relacionadas por el impacto que está teniendo la disminución de la mortalidad por rotavirus. Posteriormente a ello se implementó una vigilancia de seguridad de la vacuna en nuestro país, tanto por el grupo de la doctora Vesta Richardson como del doctor del doctor Raúl Velázquez, que demostró el buen perfil de seguridad de la vacuna en nuestro país. Y pues cerrando con broche de oro este impacto importante en la disminución de hospitalizaciones y muertes, y se ha visto que esta tendencia, esta disminución de muertes, se ha mantenido con la utilización de ambas vacunas aplicadas en el esquema de vacunación en México, ¿no? Así que muy buenas noticias desde la introducción de la vacuna RB1 en el 2007 se visualizó la disminución de la mortalidad por diarrea en nuestra población infantil de México. Vean qué bonita historia para platicar, ¿no? La que sigue.
¿Qué hemos aprendido también en el caso del rotavirus? Que es muy importante completar los esquemas de vacunación lo más temprano posible, por dos razones principalmente. La primera, porque de acuerdo a los estudios anteriores a la implementación de la vacunación, aprendimos que los niños en México y en Latinoamérica se infectan tempranamente. Estábamos viendo reportes de diarrea por rotavirus en niños de 2 a 3 meses, entonces mientras más pronto los vacunemos, pues les evitamos el riesgo de contagiarse de rotavirus, que es una enfermedad muy, muy contagiosa, ¿no? Rotavirus, se eliminan 1 trillón de partículas virales por gramo de heces y se requieren 10 partículas virales para desarrollar una infección. Entonces imagínense lo contagioso que es, ¿no? Entonces hay que vacunar tempranamente para evitar la enfermedad y también para separarse de cualquier preocupación de seguridad de las vacunas que pudiera haber en su momento, ¿no? Entonces, definitivamente, vacunar tempranamente, completar los esquemas tempranamente es muy importante. La que sigue, por favor. También hemos aprendido, y esta es una publicación del doctor Luna Casas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que el esquema de vacunación tiene un impacto en la que se completen los esquemas realmente. Y vemos, se compararon el periodo de utilización de una vacuna de 2 dosis versus una vacuna de 3 dosis, y lo que se demostró claramente es un mejor cumplimiento de un esquema con una vacuna de 2 dosis versus 3 dosis. Esto es muy importante porque el mensaje de completar esquemas en tiempo, ya mencionó el doctor Sochigua el posible impacto que pudiera tener la pandemia en los esquemas de vacunación de México, y por eso es muy importante reforzar que hay que vacunar en tiempo y completar los esquemas tempranamente. La que sigue. Y bueno, también se ha visto beneficios adicionales a la vacunación contra rotavirus, como por ejemplo el impacto en otras edades, ¿no? En nuestro país los niños no vacunados tuvieron también una disminución, una reducción de las muertes relacionadas con la diarrea en en niños de 12 a 23 meses, también en mortalidad. Esto es muy importante, y también podemos ver los datos en el Reino Unido. Finalmente, en la que sigue vemos el impacto que se tiene, la que sigue por favor, el impacto que se tiene en la vacunación en adultos mayores de 65 años, donde también en otros países se ha podido medir que en poblaciones donde se han vacunado a los niños hay un impacto también en los adultos, en su disminución de que vayan al médico por consultas, que se hospitalicen por diarrea. Entonces son beneficios adicionales de la vacunación. Con esto, con la siguiente diapositiva, concluyo mi presentación al decir que hemos aprendido que realmente pues todo este panorama y desarrollo científico que se ha hecho en nuestro país y en nuestra región, que rompió muchos paradigmas desde la atracción de la investigación en nuestro país, desde la apertura de centros de vacunación, que sabíamos que contábamos con investigadores de reconocido prestigio, que sería muy difícil nombrarlos a todos ahorita y no mencionar y no olvidar a alguno de ellos, por eso no lo voy a hacer. Solo quiero decir que se demostró la calidad de la investigación que se puede hacer en nuestro país, que contamos con centros de investigación, investigadores de gran renombre, y que en este momento la vacuna que volvió al esquema de vacunación en el 2019 ha demostrado que tiene datos de eficacia, de seguridad, ha demostrado el impacto en la disminución de mortalidad en nuestro país, y que debemos de completar los esquemas idealmente tempranamente para que realmente los bebés queden protegidos y los evitemos este riesgo de las complicaciones que ya mencionó el doctor Sarbelio, y que definitivamente el esquema sí hace una diferencia. Un esquema de 2 dosis favorece un mejor cumplimiento. Con esto les agradezco enormemente su atención